dice que para nosotros liberarnos de ese yugo, lo único que tenemos que hacer es aceptarlo a Él como único mediador y salvador. Es lo único que debemos hacer. Aceptarlo a Él como único mediador y salvador. Y luego Él nos dice en Mateo 11, 28, vengan a mí y traigan su yugo. O sea, traigan el problema que ustedes tienen, la situación por la que están enfrentando. Si tienes un hijo enfermo, si tú estás enfermo, si no tienes trabajo, cualquier tipo de problemas que tú tengas, Él dice, tráelo y ponlo sobre mí. Y Él dice, porque es ligera mi carga y mi yugo es fácil. O sea, yo puedo con el yugo de todos ustedes, porque mi yugo es ligero, dice el Señor. Es importante que nosotros podamos tomar en cuenta esta parte. El Señor lo único que quiere es darnos, y prácticamente no nos exige nada. La palabra de Dios dice que cuando el Señor nos creó a nosotros, cuando el Señor creó al ser humano, nos hizo bueno para toda buena obra, perfectos para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Así que cuando nosotros hacemos una obra mala, cuando nosotros hacemos algo malo, cuando nosotros cometemos pecado, en realidad estamos haciendo algo que no es natural en nosotros. El Señor lo único que vino a hacer fue a enseñarnos que en realidad el pecado no es natural en la vida del hombre. La desobediencia no es natural en la vida del hombre. Eso es lo que es antinatural para nosotros. Aunque nosotros vemos lo contrario. Para la gran mayoría de las personas, hacer cosas malas es lo natural. En realidad no es así. Lo que es natural para nosotros es hacer las cosas buenas. Y el Señor quiere que nosotros nos apartemos de todo eso. Así que si nosotros nos liberamos, aceptamos el sacrificio de Cristo, entonces nos apartamos de esas cosas malas, nos apartamos del pecado. Y nosotros entonces estaremos viviendo una vida natural, una vida perfecta delante de Dios, que es lo natural para el ser humano, porque fue como Dios creó al ser humano. Por eso la Biblia dice que nosotros fuimos creados perfectos para toda buena obra. Pero eso es un poco difícil en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Es algo difícil usted abandonar el pecado, dejar el pecado. Entonces Cristo dice, ese problema, ese yugo, esa situación que te aqueja, tráela y ponla sobre mí, porque yo puedo cargarla por ti. A veces ponemos como excusa las situaciones, los problemas, la falta de dinero, la situación económica, para hacer cosas malas. El Señor dice, tú no tienes que hacer cosas malas, tú no tienes que fallar. Yo he conocido muchas damas, mujeres, que se han prostituido para poder terminar de criar a sus hijos, porque han sido abandonadas por sus esposos, o porque sus esposos la maltrataban y tuvieron que abandonarlo, o por muchas situaciones que se han dado en matrimonios. Y estas mujeres han tenido que criar a sus hijos solas y en algunos casos han tenido que prostituirse. Pero también he visto muchas que viviendo la misma situación, pasando por los mismos problemas, han pasado todos los trabajos del mundo y no se han prostituido. Han buscado trabajo, un trabajo sencillo, lo que sea, y en muchos casos quizás hasta han pasado hambre con sus hijos, pero no se han prostituido y le han dado una crianza a sus hijos, ganando poco, a veces sufriendo carencias, pero le han dado una crianza a sus hijos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Yo pienso que lo que hace la diferencia muchas veces en estas situaciones, por un lado es la crianza, o sea, cómo fuimos criados. Por otro lado es el concepto que tenemos acerca de la moral. A veces alivianamos mucho las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Y más en este mundo, hoy en día,
que la Biblia prácticamente está siendo dejada de lado. La Biblia está siendo abandonada prácticamente. Y ya muchas personas están viendo las cosas que el Señor dice como si fuera algo muy liviano. Algo que yo lo puedo hacer si se me hace fácil, pero si se me hace muy difícil, yo tengo otra opción. Yo digo que el ser humano, aunque tiene ambos caminos, solamente tiene una opción, y es hacer lo bueno. Porque cuando usted hace lo malo, tarde o temprano, usted va a tener que pagar las consecuencias. Y más cuando tenemos ante nosotros el ofrecimiento, la promesa de nuestro Señor, que Él nos dice: pongan todas sus cargas sobre mí y habrá descanso para su alma. ¿Qué es lo que habrá? Dice Él. Descanso. Descanso para su alma. El Señor quiere que dejemos todos los problemas en manos de Él. No significa eso que usted se va a sentar en su casa, ¿verdad? Y va a dejar de buscar lo que le hace falta. Todos los días tenemos que salir a trabajar. Y ya para concluir, quiero hacerle esto a modo de anécdota. Miren, con la condición que yo tengo, se me hace un poquito difícil trabajar, porque yo quedé con la columna bastante inestable por asunto de la operación. Y cuando yo paso toda la semana trabajando,